Y para conocer precisamente más a fondo sobre la representación de esta noche y, por supuesto, mañana sábado también, tenemos al director del grupo de teatro El Mantón de Torre Pacheco, al que ya pues le vamos a dar paso, lo saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tomás. Buenos días. ¿Estamos nerviosos ya pensando en las horas que nos queda para el estreno? Bueno, eso siempre pasa. Aunque uno lleve muchos años haciendo teatro, siempre pasa lo mismo. Está uno nervioso porque el teatro es algo vivo, que esta noche puede pasar cualquier cosa. Esperamos que pase lo mejor. Hombre, por supuesto, lo mejor, eso siempre. Y tenemos a una de las actrices del reparto, María Ángeles Rosique. Angie, ¿qué tal? ¿Hay nervios? Hola, buenos días. Bueno, yo personalmente a mí los nervios me dan, pero justo antes de empezar. Cuando ya se ve que la gente está ya sentada, ahí es cuando me da ya un poco más el yuyu. Pero bueno, eso te tiene que dar siempre, porque eso es un respeto que hay que tenerle a la gente que viene a vernos. O sea, que eso es que hay que tenerlo, no podemos dejar de obviarlo, sí. Y Teodoro Fructuoso también nos acompaña para hablar con nuestros dos invitados. Y bueno, ¿qué podemos comentar primero? Que esta obra no es la primera vez que la representáis, ¿no? Porque hace 30 años ya hicisteis El expresidente. Sí, hace 30 años hicimos esta obra y de los actores de entonces, algunos participan, evidentemente con 30 años más. Concretamente, los que participaron en aquella obra son Julián Pedreño, Josefa Martínez, María Ángeles Rosique y yo mismo, que entonces sí intervenía como actor, aunque también ya empecé haciendo cosas, dirigía aquella obra, pero también interpretaba. Y nada, pues decidimos que era una oportunidad volverla a repetir. Aunque nosotros muchas veces dependemos de la gente que esté dispuesta a hacer teatro. Entonces, la gente que estaba dispuesta este año era bastante gente, incluso hemos tenido que dejar a alguien fuera porque no encontrábamos una obra, entonces decidimos repetir esta, porque a pesar de ser una obra antigua, es decir, de los años 60, el tema no es tan desorbitado ni tan anticuado, ¿no? Es decir, cuando la gente la vea verá que es una cosa muy actual y sobre todo para reírse, para pasarlo bien, y que como tiene mucha intriga, no solo va a ser reírse mucho, sino estar muy atento a ver cómo se desarrolla y cómo termina esta obra. Una obra para reírse, por supuesto, eso está claro, ¿no? Sí. Eso pretendemos. Una comedia a las que nos tiene acostumbrados el grupo de teatro El Mantón. Hablamos antes de comenzar la entrevista, cuando han llegado los invitados, que hay gente que repite el papel después de 30 años. Bueno, el papel, pero no el personaje. Repite la obra, pero no el personaje. Repite la obra, pero no son los mismos personajes. Entre otras cosas porque ellos no han querido. Y luego también la edad. Es decir, si el personaje en aquella época era una chica de 20 y tantos años, pues si a esa persona le echas 30 encima, evidentemente no lo puede hacer. Pero bueno, nos hemos adaptado muy bien, hemos dado paso a gente joven, gente nueva, que para que un grupo como este lleve todos los años que llevamos trabajando, pueda seguir existiendo, no solo va a existir con nosotros, que somos ya bastante mayores, ¿no? Sino tiene que entrar gente nueva. Entonces, por eso ha entrado gente nueva. Pero la gente mayor ha querido seguir participando. Bueno, mayor. Nosotros nos sentimos jóvenes, aunque solo tenemos años. Exactamente. Angie, esa chica joven de la que habla Tomás, ¿eras tú hace 30 años? Sí. Difícilmente podía hacer ese personaje. Porque además era una chica, es una chica joven, además estaba muy ágil y evidentemente pues no doy el perfil para ese personaje. Entonces es una chica joven que va con su madre. Y yo era la chica joven en esa época y ahora yo soy la madre de la niña, claro. Con el paso del tiempo, normal que hayas pasado de hija a madre. Y bueno, el protagonismo de esta obra, ¿quién lo tiene? Bueno, el expresidente, evidentemente. Sí, lo tiene el expresidente, pero es una obra muy coral, es decir, excepto algunos papeles que son cortitos, todos los papeles tienen mucha participación. Evidentemente hay algunos papeles que son como los que llevan la obra, que bueno, concretamente hay un papel que yo creo que no sale del escenario en ningún momento, que la protagonista, pero
Pero el resto de personajes no son personajes de esos muy cortos, no son personajes que están mucho en escena. Esa es la dificultad que tiene la obra, que casi siempre están todos los personajes en escena. Entonces, moverse en escena y que parezca una escena cotidiana y real, de la vida real, es complicado. Esa es la complicación que tiene esta obra. Después de 30 años, bueno, él como director y también como actor, ¿no? Sí, aquella vez también salía, que eso fue muy complicado, porque si tú estás en el escenario es muy complicado verlo de fuera. Pero bueno, los demás me ayudaban cuando alguien no estaba dentro. ¿Cómo queda la escena? Así. Pero bueno, ahora es distinto. Ahora, ¿cómo lo ves después de 30 años? Porque, claro, la experiencia también es importante, ¿no? Ya habéis estrenado, ¿esta obra se representó solamente en Torre Pacheco o la llevasteis a algún sitio más? No, en Torre Pacheco. Solo en Torre Pacheco. Sí, entonces, claro, la experiencia te hace ver las cosas de otra manera. Luego, el paso del tiempo. Hay cosas que entonces eran más difíciles de hacer y ahora son más fáciles. Y luego los actores son otra gente. Uh-huh. Y entonces, pues la obra resulta quizás más fresca, aunque yo te digo, yo 30 años, muchas cosas las he olvidado. Aunque tenemos muy buen recuerdo de aquella obra, ¿verdad? Sí, fue muy divertida, sí. Entonces siempre hemos tenido recuerdo de aquella obra, un recuerdo agradable. Y entonces, pues la hemos actualizado, pero tampoco ha hecho falta actualizar muchas cosas. No, por el lenguaje, que a lo mejor cuando coges un texto que pasa tanto tiempo piensa, uy, a lo mejor hay palabras, porque incluso con la gente joven hay palabras que no saben el significado y te sorprende porque son palabras que han dejado de usarse y tal, pero no, en esta obra en concreto no ha habido que cambiar muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo han ido los ensayos? ¿Cómo han sido? ¿Cuántos habéis hecho? ¿Cuánto tiempo? Estamos ensayando desde... así más en serio desde enero, ¿eh? Desde enero, pero bueno, empezamos en diciembre, a mediados de diciembre o así, después de la Constitución o por esa fecha, empezamos a ensayar y a ensayos más serios a partir de enero. Han ido muy bien y yo creo que ha creado muy buen ambiente el hecho de que no sé, porque los ensayos, lo que no hace teatro no lo sabéis, pero los ensayos se pueden hacer agobiantes si tú te cansas de estar allí. Nosotros vamos a pasárnoslo bien. Somos un grupo de teatro aficionado, evidentemente. Entonces, cuando tú acotas el ensayo a una hora determinada, la gente te responde, que la gente ha respondido muy bien, pues eso se hace muy ameno y muy bien. Entonces, los ensayos han ido muy bien a nivel de grupo. La gente ha respondido muy bien y solo falta el resultado, ¿no? Eso. Bueno, y lo mejor es que la gente joven son muy responsables y claro, te dejan algunas veces fatal, porque llegan y es que se saben el texto, vamos, a esa semana y tú dices, madre mía, son máquinas, la verdad, que la gente da mucho gusto porque lo cogen con mucha ilusión y así se sabe que hay continuidad, Y aparte eso es una ventaja para el director, porque cuando llegamos al ensayo y la gente joven se sabe el papel perfecto y los que no son tan jóvenes, pues no, dice, bueno, ¿habéis visto lo que hay que hacer? O sea, que es un poco el ejemplo al contrario, ¿no? Sí. Los que entran ahora tienen que dar ejemplo a los que lleváis más tiempo, ¿no? Total, no, porque nos confiamos, sí, tal, y claro, estos como vienen y dirán, madre mía, estos como son mayores, nos verán mayores, claro, nosotros no, pero ellos nos ven mayores, y claro, nos ven mayores y dirán, madre mía, tal, y entonces, claro, ellos vienen, vamos, con todo el papel desde el principio a final. Bueno, he de decir que yo siempre he utilizado este recurso desde siempre, cuando venía gente nueva, gente jovencita, claro, los que vienen muy jóvenes vienen con mucha ilusión y con mucho miedo, y yo siempre utilizo el mismo recurso. Mira, el primer día se lo saben, vosotros no. Pero bueno, al final todo el mundo se lo sabe. Hombre, se lo deben de saber, claro. Claro, hay una falsa historia que dicen que si el ensayo general sale mal, la obra es un éxito. Pues generalmente el ensayo general suele salir mal. El ensayo general sale mal porque tiene muchísima tensión, luego está el problema de esto, el otro que hace esto, el otro que porque la inseguridad. Entonces, eso se dice siempre.
yo creo que tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Pero sí, nunca quedas satisfecho con el ensayo general, jamás. Y el director menos que nadie, ¿no? Porque cada uno hace lo suyo y bueno, pues yo puede me salió bien. Pero lo que sí es verdad es que no hay que decir nunca a los actores, habéis hecho un ensayo fabuloso. No, porque lo fundamental es que ellos al día siguiente, lo que preguntaba ella, que al día siguiente tiene que estar con los nervios metidos en el cuerpo para no relajarse, porque si te relajas y te crees que lo haces de maravilla, puedes meter la gamba y hacer un desastre. Sí. Allí habla tú, que estoy con eso. Angie, ¿qué diferencia hay entre lleváis ensayando desde el mes de enero en el centro cívico, en el escenario del centro cívico, vacío, y luego pasáis al Gran Teatro, al Centro de Artes Escénicas, ya con decoración, con escenografía? ¿Es difícil ubicarse de un lado, pues de un escenario vacío al otro? Bueno, pues es una buena pregunta. Mira, pues la verdad que sí. Te voy a decir por qué. Porque hay gente que tiene una visión escénica muy clara y sabe dónde hay una puerta cuando no está puesta, sabe dónde hay una silla cuando no está la silla, sabe dónde está la cama porque hay cama. Y claro, cuando te pones a ensayar, no, que has pasado por encima de la cama, no, que has salido por la pared, que eso, la puerta está ahí. Y claro, eso lo hace en el centro cívico. Pero luego cuando te vas al CAES, que el escenario es mucho más generoso y es una pasada, claro, luego te falta palabra, te sobra texto, te falta texto para llegar a la puerta. Pero ahí estáis vosotros, es verdad que se improvisa mucho a la hora de interpretar cuando estáis haciendo el directo, la obra de teatro. Si hay algún problema... Hombre, sí, hombre, cuando hay algún problema hay que resolverlo en la hora, el ya y el ahora. Pero sí se tienen recursos y se sale. Pero claro, es que hay tiempos, son segundos, microsegundos que pueden parecer eterno, y tú dices, Dios, qué silencio, o a lo mejor alguien tiene que entrar, tú has terminado, alguien tiene que entrar y no oyes la puerta y tú dices, Dios mío, ¿qué se habrá olvidado? No entra, ¿qué pasa? ¿Esa experiencia la has vivido alguna vez en directo? Sí, claro, anda, madre mía. Solo que el público no se entera. Lo bueno, la ventaja que tenemos es que la gente no ha leído el texto, entonces como no ha leído el texto, pues los errores o los fallos que hay no se entera. Pero sí, cuando a lo mejor dice, y hoy esta noche hace una noche de tormenta, y tú esperas oír la tormenta, y la tormenta no entra del sonido, y luego al rato se oye la tormenta. ¿Ves lo que yo le decía, que esta noche había tormenta? Bueno, pero para el público eso pasa desapercibido completamente. Claro. Sí, el público no se entera porque no ha visto la obra. Yo siempre como director, siempre lo he dicho. Bueno, en este caso es distinto, porque si habrá gente que haya visto la obra y que repita. Sí, pero no creo que en 30 años se acuerden. Yo no creo que no se acuerdan. Cuando la vean, les sonará algo, se acordarán de algo, pero no, porque yo creo que algunos de nosotros, cuando se lo volvieron a releer, había cosas que no recordaban, entonces no creo que se acuerden de eso. Pero vamos, sí, el público, la ventaja es que el público no sabe lo que va a pasar, y nosotros con nuestros recursos eso lo podemos ir moviendo. Eso sí, lo que siempre se trabaja es que no se te note en la cara que te has equivocado. Eso sí. Eso se trabaja con ellos, con los mayores, y yo también lo trabajo con los niños. Que no se te note en la cara que te has equivocado. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo no se te nota en la cara que te has equivocado? Pues cuando se equivoca, cuando está ensayando y la persona se equivoca, el director dice, ¿paramos? ¿Qué pasa? Digo, te has equivocado, ¿verdad? Dice, ¿y cómo lo sabes? Digo, porque se te ha notado en la cara. Has puesto cara de circunstancias y esa cara no se tiene que poner. El público no se tiene que enterar. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hace como si no hubiera pasado nada, pero es que sí, tú sigues para adelante y ya buscarás el recurso para solucionarlo. Y lo solucionan. Los mayores, perfectamente, pero incluso con los niños yo lo he visto que lo solucionan. Cuando uno tiene esa tensión y eso lo soluciona. Sí. Bueno, 40... Sobre todo ese miedo, perdona, de quedarse en blanco, ¿no? Eso es horroroso. Eso es horroroso. Pasa pasa en el teatro. Sí, es un miedo que está ahí eso siempre. Es horroroso y vosotros, si que decir que os pasa, lo sabréis que cuando a lo mejor son
30 segundos y te parecen que ha sido 5 minutos. Sí. Encima, aquí vosotros tenéis la onda, pero nosotros tenemos el público enfrente. Y esos 30 segundos, pero dices, todo el mundo se ha dado cuenta que me he equivocado, te entran los sudores de la muerte y no tienes ningún recurso, porque, no sé, puedes estar en el centro del escenario donde nadie te puede ayudar. Sí. O no va a salir nadie en ese momento y se pasa mal. Pero bueno, hay que salir. 40 años del Festival de Teatro. El grupo de teatro El Mantón, ¿cuántos años lleva participando? ¿Los 40? Los 40, Sí. desde el primero. Pero empezó antes. Nosotros empezamos antes, pero llevamos desde el primero. ¿Y qué diferencias notáis entre el teatro de hace 40 años y el de ahora? No sé, es decir... Bueno, ¿con respecto a nosotros o en general? Hombre, yo me centraría más en vosotros y en el grupo. Bueno, nosotros que trabajamos la misma línea, más o menos, tampoco. Nosotros trabajamos los textos, trabajamos comedia y se utiliza pues que la gente de aquí y Tomás que con el grupo que tiene de gente joven que los va incorporando. O sea que nuestra manera de funcionar tampoco ha tenido muchos cambios. ¿No ha cambiado en 40 años vuestra forma de plantearse el poner en escena una obra de teatro? Supongo que sí. Hombre, sí, nos hemos tenido que adaptar. En un principio, esta obra, cuando la hicimos antes, la hicimos en el centro cívico. Un escenario que es la mitad de la mitad del que tenemos ahora. Entonces, si alguien, cuando alguien vaya a verla, verá lo que hay en el escenario, cómo se pudo hacer aquello. Se hizo, entonces tienes que adaptarte a lo que tiene, las circunstancias que tiene. Cuando empezó el Festival de Teatro no había nada, es decir, los recursos eran los mínimos, no había recursos luminotécnicos, de sonido. Hoy día todo eso es espectacular con respecto a entonces. Eso sí ha cambiado mucho, pero lo que las personas han cambiado porque no son las mismas personas, porque han pasado muchísimas personas. Entonces sí ha cambiado las personas y a lo mejor que son gente joven con otra visión, pero lo que es el teatro sigue siendo el teatro. El teatro siempre será el teatro. Siempre. Sí. Bueno, me acaba de venir a la mente una frase que seguro que a vosotros también os trae muy buenos recuerdos. Alia ya está es. ¿Qué significa eso para vosotros? La suerte ya está echada. Ah, ya está. Exacto. Eso es lo que nosotros decimos. Hoy, por ejemplo, la suerte está echada. Ya no podemos hacer nada. Ajá. Nada de nada porque ya es hacerlo. Incluso tenemos un grito, ese grito. Es el grito de guerra. El grito de guerra nuestro que siempre lo hacemos antes de abrir el telón. Sí, ahí dentro donde nadie nos ve. No sé si alguien escuchará los gritos, pero nosotros todos damos ese grito interior, la suerte, ya está, la suerte está echada y empieza, ya está. Y es que eso es el teatro. Todo el trabajo que hemos hecho en estos meses se queda reflejado hoy. Claro, cuando es un grupo de teatro profesional donde lo representa muchas veces, pero nosotros son hoy y mañana, ya está. Bueno, y casi todo el aforo vendido, ¿no? Sí, mira, el aforo está vendido y queda, creo que la parte de arriba, entrada. Y bueno, que desde allí yo vuelvo a repetir que se ve también y se escucha perfectamente el teatro. Por si alguien aún no ha comprado la entrada, sí, porque le toca, como comúnmente se decía, el gallinero. Pero en el gallinero se ve y se escucha perfectamente. Sí. Hombre, lo único que yo reconozco... Es un poco incómodo. Eso, es incómodo. La gente... un poco incómodo y además si tienes vértigo es un poco como vertiginoso porque estás en una postura un tanto pues hacia abajo y parece que... Pero bueno, pero que la aventura es la aventura, nada. Te sientas en tu butaca y disfrutas del teatro en las alturas, pero, hombre, pero si tienes dificultad para moverte es complicado. No, yo lo reconozco que es difícil subir, pero vamos, que si la gente puede perfectamente, que esté ágil, puede subir sin ningún problema. No, pero yo digo que yo la veo, pues estoy arriba, en el más alto, y se ve perfectamente y se oye perfectamente, incluso mejor que abajo, porque la proyección de la voz es mucho mayor y se oye perfectamente, no te molestan las risas, no te molestan ningún ruido, pero claro, yo comprendo las dificultades del teatro, que allí no se está tan cómodo como abajo. Bueno, María Ángeles, Angie, Tomás, mucha mierda, mucha suerte y que sea un éxito, como siempre. Pues muchas gracias. Muchas gracias.